Bendiciones en el nombre de Jesús, el Mesías prometido. Es para mí un placer y un gran privilegio servirle a mi Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta ocasión vamos a estar tratando de contestar a las 50 preguntas bíblicas que cité algunos meses atrás. Y como siempre hemos dicho, escudriñando las Escrituras se aclaran todas las cosas. Y en esta ocasión vamos a estar usando la única referencia, la palabra de Dios, la Biblia. Y también usar de lógica, pidiéndole sabiduría al Dios Altísimo, y luego usted juzgue según de acuerdo a su propia opinión. Porque tenemos un Dios que respeta nuestras propias decisiones y opiniones que hagamos en nuestras vidas. Porque Él nos ha dado un libre albedrío, y esta es la razón por qué hay muchas religiones alrededor del mundo, y también esta es la razón por qué debemos de respetarlos los unos a los otros. Al fin y al cabo, todos algún día vamos a saber la verdad. Los que habían estado errados va a ser lamentable para ellos, y los que estaban en la razón va a ser de bendición para ellos y van a ser bienaventurados. Sin más no perder el tiempo, vamos a estar empezando con las preguntas, y voy a pedir a mi esposa que me ayude a hacer aquí las preguntas. Gloria a Dios. Pregunta número 1. ¿De dónde tomó esposa Caín, el primer hijo de Adán y Eva? En el capítulo 4 del libro de Génesis, dice la palabra de Dios así: cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios el Señor le dijo: ahora pues, maldito serás tú y errante sobre la tierra. Y así habitó Caín en el oriente del jardín de Edén, donde también ya estaban sus padres Adán y Eva, conforme lo dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, 24. Porque después que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el pecado, Dios los echó fuera del jardín de Edén, y Él puso querubines al oriente para cuidar que el hombre no entrare ni tomare del fruto del árbol de la vida. Ahora bien, debemos usar también de lógica. Caín estuvo por un tiempo viviendo solo, y luego, después que estuvo un poco tiempo solo en el jardín al oriente del jardín del Edén, pasaron algunos días. De seguro que sus padres ya habían procreado más hijos e hijas, y de una de las hijas de Adán y Eva, Caín toma por mujer a una de ellas. Pregunta número 2. Ahora vamos a la pregunta: ¿quiénes son estos hijos de Dios que toman mujeres de los hijos de los hombres? En el libro de Génesis capítulo 6 nos dice así: aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de las naciones, y vieron que los hijos de Dios, los hijos de los hombres, le nacieron mujeres hermosas, así también los hijos de Dios tomaron para sí, escogiendo entre todas ellas. Después dice la palabra de Dios en el capítulo 4, 25: y dijo Dios: ella me suplantará otro hijo más, que me sustituirá por lugar de Abel, a quien Caín mató. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios trató de empezar de nuevo con su plan perfecto. Y del hombre de Abel quería él sacar el hombre perfecto otra vez, pero Caín mató a Abel. Luego empezó de Set. Después que el Señor empezó en los Set, desde ahí empezó el Señor a llamarle a los hijos de Dios, empezando de Set. Los hijos de Dios empezaron a invocar el nombre de Dios, y de la descendencia de los hijos de Caín eran los hijos de los hombres. Algunos interpretan que estos hijos de Dios eran ángeles. Esto es contraproducente, porque los ángeles no pueden reproducirse. Ya lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento en el capítulo 22 de Mateo 30. Además, ninguno de los ángeles tiene figura humana. ¿Cómo podría ser que se iban a mezclar con las mujeres siendo humanas? Esto no tiene sentido. Vamos a seguir. Pregunta número 3. ¿Cuál era el tamaño de los gigantes, como Goliat y otros que existieron en el Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia nos dice que la altura de los gigantes en el Antiguo Testamento era aproximadamente de 6 a 8 codos. En el libro primero de Samuel capítulo 17 dice que Goliat, a quien el rey David mató, era de una estatura de 6 codos con un palmo. Y como desde Goliat, desde la punta más o menos del codo hasta la punta de los dedos, es un codo, aproximadamente como 1,5 pies de medida. Goliat aproximadamente era de 10 pies de altura. Siendo David un muchacho, era
aproximadamente como le llegaba a la mitad de su estatura. Así es que Goliat era un hombre que midió como unos 10 pies, según lo dice la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé con su familia y los animales en el arca cuando fue el diluvio? La Biblia nos dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo del día 17 del mes, empezó el diluvio. Luego dice que en el año 601 del mes segundo a los 27 días del mes, Dios le dice a Adán y a su familia que salgan del arca. Entonces es un total de 1 año con 10 días que estuvieron ellos, Noé y su familia y los animales en el arca. Pregunta número 5. ¿Los 3 hijos de Noé nacieron el mismo día o en diferentes fechas? En el último versículo de Génesis capítulo 5 nos dice: siendo Noé de 500 años de edad, engendró a Sem, a Ham y a Jafet. Claro, si leemos a la ligera estos versículos y no escudriñamos la palabra de Dios, vamos a llegar a la conclusión que estos eran hijos trillizos. Pero si leemos detenidamente y vamos al capítulo 9, vamos a descubrir algo interesante. La Biblia dice que cuando salieron del arca, Noé sembró una viña y tomó de la viña vino y se embriagó. Y estando desnudo en medio de su tienda, vino a Cam, su hijo menor, o el más joven, y lo vio desnudo. Entonces aquí habla que Cam era el hijo más joven. Luego sigue diciendo la palabra de Dios, capítulo 10. Y luego Sem, hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Entonces aquí quiere decir que Sem era el mayor, Jafet era el que está en medio y Ham era el que era el menor. Cuando nació Sem el mayor tenía aproximadamente 503 años, Noé, y después sigue Jafet y luego después Ham. Pregunta número 6. ¿Cuántos años habían pasado desde la creación de Adán hasta el diluvio de Noé? Bueno, para dar esta respuesta no está clara en la Biblia. Y para responder a la pregunta tenemos que sumar las edades. Como lo dice en el capítulo 5 del libro de Génesis, empezamos a sumar las edades. Cuando Adán tenía 130 años, engendró a Set, su hijo. Set tenía 105 años y engendró a Enos, su hijo. Enos tenía 90 años y engendró a Cainán, su hijo. Y si seguimos así, vamos a llegar a la conclusión hasta Noé, que el total, que desde Adán, el primer hombre, habían pasado 1656 años hasta cuando vino el diluvio. Pregunta número 7. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando muere el patriarca Noé? Otra vez, como en la pregunta sexta, sumamos las edades. Desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham habían pasado 292 años. Y la Biblia dice que Noé vivió 950 años por todos. La conclusión es que cuando Abraham nace, más bien dicho, cuando Abraham nace tenía 58 años. Tenía Abraham cuando muere el patriarca Noé. Pregunta número 8. Cuando Abraham sale de Harán, ¿ya había muerto Taré su padre o siguió viviendo varios años más? La Biblia dice que cuando salió Abraham de la tierra de Harán, él tenía 75 años de edad y su padre aproximadamente 145 a 150 años de edad. Y salió Abraham y dejando a su padre en la tierra de Harán, y vivió su padre por todos los años 205 años. Así como lo dice Génesis 11:32. Pregunta número 9. ¿Cuál fue la primera lengua o idioma que se hablaba en la tierra antes que Dios confundiera los pueblos en la Torre de Babel? ¿Y cuál será la última que se hablará en esta tierra? Si leemos en Génesis capítulo 10:31 dice así: Estas fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. La descendencia de los hijos de
de Dios, que viene desde Set hasta Noé. Luego pasa desde Sem, hijo mayor de Noé, hasta Abraham, el patriarca, y el padre de Abraham, Taré. Desde entonces ellos habían hablado nada más el idioma de arameo. Hasta Jesús, el Hijo de Dios, habló esta lengua aramea. Por lo tanto, la conclusión es que el arameo era la primera lengua que se hablaba en el planeta Tierra, y el último que se va a hablar va a ser hebreo, conforme lo dicen las escrituras, y eso vamos a estar hablándolo más ratito. Pregunta número 10. ¿Por qué Ismael no es contado como hijo de la promesa de Dios, siendo el primogénito de Abraham? Bueno, aquí para responder esta pregunta, voy a tratar de explicarla de acuerdo a la Santa Escritura, como dice el Dios Todopoderoso. Él tenía sus planes, y los planes de Dios siempre han sido que del linaje de los hijos de Dios, desde Set, hijo de Adán, hasta Abraham, él iba a sacar un pueblo santo y escogido. Y Satán siempre ha querido destruir los planes perfectos de Dios. Esta vez, usando a la misma Sara, mujer de Abraham, quiso Satanás hacer de las suyas. Cuando Sara le dio su sierva Agar por mujer a Abraham. Y desde ahí sufrió mucho la misma Sara, también Abraham, Agar y hasta el pobre niño Ismael. Pero Dios, siendo un Dios justo, siempre dio bendiciones materiales a los descendientes de Ismael. Y esta es las naciones árabes, que hoy en día vemos que son una de las más ricas alrededor del mundo por su petróleo. Así que esta es la respuesta, porque dice la palabra de Dios que Dios iba a extender la promesa desde Isaac, hijo de Sara, mujer de Abraham. Pregunta número 11. ¿Quién es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo? Aquí la respuesta está bien escondida entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. En primer lugar, Melquisedec era el rey y sacerdote a la vez. Ocupaba dos oficios diferentes. Y en toda la Biblia no podemos encontrar que un rey era sacerdote a la misma vez. Así es que llegamos a la conclusión de que este era un rey y un sacerdote muy diferente. Sabemos muy bien que dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes venían a usar el puesto de sacerdote, el puesto de ellos era interceder por el pueblo para sacrificar por los pecados. Y en una ocasión vemos que Saúl, el primer rey de Israel, quiso hacer de sacerdote, y el profeta Samuel le dijo: ¿qué es lo que estás haciendo? Y él le dijo: me sacrifiqué para venir a ofrecerle a Dios. Y Samuel le dijo: locamente has hecho, porque él no tenía que hacer esas cosas. Así es que este Melquisedec, siendo rey de Salem, que significa rey de paz, es el mismo Mesías, hijo de Dios. Pregunta número 12. En Génesis 18, Abraham habla con 3 ángeles, o el texto trata de explicar que exclusivamente Dios en su deidad divina. Bueno, este es un tema muy profundo que vamos a llevarlos mucho tiempo para responderlos, y por eso les pido a ustedes que pueden encontrar esta respuesta, busquen en nuestra lista los vídeos. El primer vídeo donde van a encontrar respuesta es Jesús Dios en 3 personas, y el segundo vídeo es Dios, 3 esencias y una persona. Pero de igual manera vamos a tratar de responder pronto. La respuesta aquí dice de que si eran 3 ángeles o 3 varones que venían a ver a Abraham cuando Abraham estaba en su tienda en el calor del día. Y la Biblia dice esto, y vemos que cuidadosamente el texto dice así, y dice en el versículo 3, y dijo a Abraham: Señor, si he hallado ante tus ojos gracia, no pases ante mí. Aquí Abraham le dice Señor, no le dice señores. Además, vemos que también Abraham le dice Adonai, que quiere decir Señor mío. Entonces estamos viendo de que hablaba con uno solo, esto es Dios, el Todopoderoso en su deidad. Y la respuesta es que es Dios. Pero para más información, me gustaría que también vieran nuestros próximos vídeos. Pregunta número 13. Después que Dios destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿dónde quedaron sus ruinas? ¿Están esparcidas en los desiertos como algunos afirman?
¿O es que quedaron en lo más profundo del mar muerto o salado, como se llama? Como dijo Jesús, el Mesías, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Torah, en Génesis capítulo 14 dice así: hubo una guerra entre 4 reyes contra 5, y se reunieron todos ellos en el valle de Siddim, que es el mar salado. En este tiempo no existía todavía el mar salado. Esto era un gran valle verde, donde también Lot se va cuando se aparta de su tío Abraham. Esto lo ve usted en Génesis 13. Cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, cayeron pedazos de estrellas desde el espacio de afuera de la tierra con una velocidad tan fuerte, y las 2 ciudades quedaron en un hoyo o lo más profundo de ese abismo. También Abraham vemos que él sale la siguiente mañana y mira desde la montaña y mira la profundidad del horno, como dice la Biblia, que salía fuego de adentro de esa profundidad del abismo. En Génesis 19, 27, 30 dice que Zoar era una de las ciudades donde había huido Lot con su familia. Esta ciudad quedó en el borde de la orilla del abismo. Por esta razón fue que Lot tuvo miedo y se fue más arriba y subió y se fue con sus hijas a morar a una cueva. Bueno, aquí dice la palabra de Dios que empezó así la desobediencia desde el río Jordán empezó a llenarse ese lago que ahora se llama el río, o sea, el mar muerto. Si es que es el mar muerto, las ciudades de Sodoma y Gomorra se encuentran a los profundos, según nos dice la palabra de Dios. Pregunta número 14. Cuando Abraham entró en Egipto, dijo a la casa de Faraón que Sara era su hermana. ¿Mintió Abraham cuando dijo esto o no? ¿Mintió Abraham? Vamos a ver qué dice la palabra de la Biblia. En Génesis capítulo 20 dice así: partió de ahí Abraham y habitó en la tierra de Gerar. Y allí también, como en Egipto, cuando entró en Egipto, él dijo a Sara, su mujer, que dijera que era su hermana por temor a que le dieran muerte a él mismo. Pero en sueños Dios habló a Abimelech, rey de Gerar, y le dijo: regresa a esa mujer porque tiene marido, que era Sara. Así Abimelech le dijo a Abraham después el siguiente día: ¿qué nos has hecho? ¿Qué pensabas cuando dijiste que era mi hermana? Abraham respondió y dijo: yo decía en mi corazón, me matarán a mí y darán vida nada más a Sara, si yo digo que es mi mujer. Y en el capítulo 22 se dice: a la verdad es que ella también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y esta es la respuesta. Pregunta número 15. ¿Cuántos años era Isaac cuando se casa con Rebeca? ¿Y cuántos años tenía cuando nacen sus 2 hijos? En Génesis 25:20 dice así: era Isaac de 40 años cuando toma a Ribca o Rebeca por su mujer. Y tenía Isaac 60 años cuando nacen sus 2 hijos, Jacob y Esaú. Pregunta número 16. ¿Cómo se llamaba la mujer que ha vivido más años de acuerdo a los registros bíblicos? Esta mujer fue Sara, mujer de Abraham. De acuerdo a la Biblia, como lo dice, ella vivió 127 años por todos, según Génesis capítulo 23:1. Pregunta número 17. Dina, la única hija hembra de Jacob, ¿a ella le nacen hijos o no? Para responder esta pregunta también tenemos que hacer recuentos de los hijos que le nacen a Lea. En Génesis capítulo 46 dice así: por todos los hijos y nietos que le nacen a Jacob de Lea son 33 almas. Pero si contamos bien, solamente salen 32 personas cuando hacemos un recuento, incluyendo a los 2 nietos de Judá y a Dina. Entonces, ¿qué es realmente la respuesta aquí? Y regresando a la escritura, hallamos que dice aquí la palabra de Dios: estas son todas las personas que entraron en Egipto de parte de Lea, mujer de Jacob. Eran 33 personas,
Pero en el versículo 15 dice así: todas las personas eran 33 de sus hijos e hijas. Aquí si repetimos dice de sus hijos e hijas. Lea sabemos que dio a luz nada más a una hija. Esta fue Dina. La otra hija que sale aquí tenía que ser de Dina. La hija de Dina que le engendró Siquem, hijo de Hamor, cuando Jacob entró desde la tierra de Padan Aram a la tierra de Siquem. Así que la respuesta es obvia. Dina era la otra hija que entró y por todas serían 33 personas de parte de Lea.